La Senda de las Artes exhibe una muestra pictórica del trabajo artístico de 3 salvadoreños a quienes se les rindió un homenaje por su legado artístico en nuestro país. Diría no solo de la pintura, aunque lo que nos convoca hoy es su pintura, pero realmente estamos entre 3 gigantes de la cultura nacional. Cada uno de ellos ha destacado de una manera significativa, incursionando no solo en la pintura, sino que también en otros campos: la literatura, el ensayo, la antropología, la investigación histórica. Armando Solís es un dibujante y pintor salvadoreño que empezó en el mundo del arte en la Escuela de Artes Gráficas. Sus obras incluyen grabado, escultura, dibujo y pintura. Hay que esperar uno a llegar a viejo para los homenajes, ¿verdad? Pero, como dice en vida, ¿verdad? Me siento bastante agradable que sucedan estos fenómenos, de que a uno los estimulen, ¿ve? Y también digo que hay un gran compromiso moral en esta cosa de homenajes, porque hay que recordar que el artista no se hace él solo. Detrás de nosotros está la familia, los amigos, las instituciones que apoyan de una u otra manera el arte, ¿no? Efraín Velázquez es una persona preocupada por rescatar los valores culturales de nuestro país y es un reconocido artista con una larga trayectoria en las artes plásticas. Tiempo de que el país se vuelva un reconocimiento y salir a la luz, porque estamos muy apagados. Aquí la Asamblea está formar un museo, una pinacoteca de los artistas con buenas obras. Sí, con esas buenas obras, y buscar los maestros para dar la calificación el paso. Porque en mis tiempos, mis maestros, cuando yo presentaba mis exposiciones, los compañeros decían que si teníamos 100 cuadros, creo que solo pasarían unos 4. Los demás dice que no. Si eran, dice, 50, lo más podrían pasar unos 6. ¿Qué significaba eso? Por su parte, Carlos Balaguer es un pintor, escritor y compositor salvadoreño que nació en el año de 1952. Su obra pictórica ha sido expuesta en América y Europa extensamente. El maestro Solís, con el maestro Vázquez, con mi persona, pues hemos dedicado nuestro tiempo, nuestra vida a esa cosecha maravillosa del arte. Y pienso pues que más que un gesto para nuestras personas, tiene que ser un gesto representativo para la cultura del Salvador, pues que enaltecer el arte es importante, porque una sociedad que olvida el arte se olvida de sí misma, porque olvida su identidad. El arte es la historia porque en las grandes obras de arte queda reflejada la historia de los pueblos. Con esta exhibición, la Asamblea Legislativa busca dignificar la vida y obra de estos artistas, quienes son reconocidos en muchos países del mundo por la calidad de sus pinturas y sus diferentes expresiones culturales.